eh, eh, se va a caracterizar por una activación intravascular de la coagulación. Vamos a ver afectada la cascada de coagulación y vamos a ver que va a haber una pérdida de esta homeostasis por diferentes causas. No lo veo. Gracias. Dentro de la definición tenemos que va a ser un síndrome hemorrágico. La parte interesante también C es que podemos tener dos de la balanza, podemos hacer trombos o podemos sangrar de forma importante. Esto va a ser adquirido, lo que les decía hace un momento, y pues se va a caracterizar por la disfunción de la cascada de coagulación y pues va a haber una acción de fibrina intravascular. Vamos a tener que, como que el gran villano de esto va a ser la fibrina, pero también vamos a encontrar otras alteraciones como la trombosis microangiopática y la depresión de factores de coagulación y de plaquetas. Tenemos que, ahorita vamos a ahondar un poco más en la etiología, pero tenemos que de los principales, pues va a ser un proceso infeccioso. Vamos a ver ahorita la epidemiología también y vamos a tener que un gran porcentaje, hasta el 80-83% de los pacientes que presentan sepsis y principalmente los que llegan a desarrollar choque séptico van a presentar CID. También la etiología oncológica es muy importante dentro de todos los tipos de cáncer. La leucemia crónica es la que más va a presentar CID, pero también algunos cánceres sólidos como pulmón, que bueno es el 7%, mama, que es el 5%, ahorita vamos a ir desglosando, y los traumatismos, principalmente los traumatismos craneoencefálicos. También es muy importante que no olvidemos que las complicaciones obstétricas también pueden presentarse y aquí en este hospital, pues para los chicos nuevos van a ver que casi no vamos embarazadas. Es muy raro que nos pidan una interconsulta por una paciente embarazada, porque pues tenemos la alta especialidad de ginecología, pero dentro de hospitales de segundo nivel es frecuente que medicina interna sí vea pacientes embarazadas y que sí nos podamos encontrar en algún momento con una paciente complicó durante su embarazo y que está presentando CID y nos pidan la interconsulta a nosotros como internistas. Gracias. ¿No? Pasado. Y bueno, dentro de la clasificación, algunas de las sociedades de dermatología nos clasifican en aguda y crónica. Esta lo hacen dependiendo de la forma en la que se va presentando y también nos podemos orientar un poco con la etiología que presenta. Tenemos que en la aguda va a haber una liberación abrupta y repentina de todas grandes cantidades de factor tisular y en la crónica pues va a ser una generación de trombina, pero esta va a ser de una forma más leve, pero va a ser más persistente también, va a ser una liberación menos intensa, pero mucho más persistente. Y entonces, bueno, tenemos que la duda se va a caracterizar por una obstrucción microvascular generalizada, también va a haber consumo muy rápido de plaquetas y de factores de coagulación, y generalmente pues podemos ver que hay una falla multiorgánica de forma rápida. También es muy común que, bueno, si nos basamos en la etiología, pues es muy frecuente pues, en pacientes con infecciones y va a ser difícil determinar qué es lo que le está causando la falla multiorgánica, qué fue primero. Si la presentación de sus manifestaciones clínicas de la patología base o es secundario a la CID, porque generalmente cuando se genera la microtrombosis, bueno, los trombos van a ser microtrombosis y estos van a afectar a los órganos y va a haber falla multiorgánica por estos microtrombos, ¿no? Y en la crónica, pues principalmente va a ser el cáncer y también en algunas se encuentra el hematoma retroperitoneal. Tenemos otra clasificación que es no abierto y abierto, que es así como cuando ya la CID está bien establecida
En abierto, pues se van a presentar los síntomas bien claros, y en el no abierto, pues va a ser una etapa temprana en donde el sistema de coagulación se va a estar activado sin presentar mayor complicación clínica. Y no va a haber síntomas clínicas evidentes, pero todavía los mecanismos compensatorios de esta CID van a estar actuando de forma adecuada. Y bueno, de la epidemiología, lo que les comentaba un poco hace un momento, pues tenemos que de todos los pacientes que ingresan a un hospital de tercer nivel como es el nuestro, tenemos que aproximadamente el 1% van a presentar CID. Y pues también en cuanto a la trombosis de pequeños vasos, tenemos que pacientes con cáncer o traumatismo de 10 al 15% lo pueden presentar, e incluso, pues bueno, lo que nosotros más vemos también, en sepsis hasta el 40%. Tenemos que en varias referencias nos mencionan que el presentar CID es un predictor independiente de todo lo demás que esté presentando el paciente para incrementar su mortalidad y su falla multiorgánica. Y bueno, en pacientes que tienen sepsis y CID juntos, pues la mortalidad se incrementa hasta 2 veces en comparación a los pacientes que tienen sepsis pero no tienen CID. Y pues bueno, igual lo que les mencionaba aquí, en casos de sepsis, algunas referencias mencionan 35%, otras sí se van un poco más alargadas, de 30 a 60%, y en pacientes con choque, pues entre el 80 a 83%, y específicamente en pacientes con síndrome de Gerd, pueden ser hasta el 83%. Esta es una tabla de las etiologías que lo pueden causar. Número 1, pues tenemos las infecciones. Las infecciones pues pueden ser bacterianas, estafilococos, estreptococos. Hay algunas referencias viejitas que nos dicen que los bacilos gram negativos tienen mayor factor de riesgo para presentar CID. Sin embargo, en nuevos pues estudios se ha visto que no tienen realmente mayor prevalencia, igual los bacilos gram positivos también van a presentar. Dentro de las infecciones, las virales, también aquí hemos visto a muchos pacientes con VIH que su complicación va a ser CID y que es muy difícil realmente tener una mejoría después de que comiencen con las manifestaciones de CID. Micóticas, parasitarias, rickettsia. El cáncer, como les mencionaba, la leucemia mielocítica aguda, algunos adenocarcinomas como próstata, páncreas, pulmón, y pues también estómago, mama y ovario. De los traumatismos, lo que les mencionaba, los traumatismos craneoencefálicos, los más comunes, pero también podemos verlo en quemaduras, en embolia grasa, en rabdomiólisis. Y trastornos vasculares, esto, bueno, principalmente en pediatría, los hemangiomas, el imaginante, que es el síndrome de Castle-Wagner, y el aneurisma de grandes vasos, aneurisma de la aorta, también lo puede causar. Dentro de las obstáculos, estreñimiento de placenta, embolia de líquido amniótico y síndrome de muerte fetal. Dentro de las etiologías inmunológicas que también podemos encontrar, pues tenemos la enfermedad de infecto contra huésped, la reacción hemolítica aguda por transfusión, el trasplante, bueno, el rechazo al trasplante y algunas inmunoterapias. También la picadura de algunos insectos y la mordedura de víboras puede llevarnos a CID. Y la hepatopatía, que va a ser muy interesante. Ahorita que veamos la parte de los laboratorios, vamos a ir viendo un poco cómo diferenciar, pero sí se toma un poco difícil hacerlo cuando el paciente tiene una falla hepática aguda o incluso crónica, porque también vamos a ver una alteración en la formación y también vamos a ver una disminución de plaquetas y una disminución de factores de coagulación por la afección hepática que tienen. Y pues diversos también encontré que en algunas referencias mencionan que pacientes posparo cardíaco que ya han tenido retorno a la circulación espontánea, pues del 10 al 30% pueden presentar CID. Dentro de la fisiopatología tenemos, pues ya como lo mencioné en esta primera parte de la clase, es un punto cardinal, tenemos un desencadenante. De ahí, este desencadenante, ahorita vamos a ver un poco más de imágenes, pero tenemos que haber una sobreliberación del factor tisular. Este factor tisular nos va a generar de forma excesiva trombina y fibrinógeno, fibrina de forma normal, y entonces pues va a haber un exceso de fibrina
pero pues también nos va a generar algunas otras situaciones como activación de otras enzimas y liberación de factores de coagulación como S9, el 10 y el 8. Y entonces, pues, igual cuando se activan las plaquetas, es una plaquetita que se activa y va a generar un estado protrombótico con alta liberación de trombina. Y entonces, pues, se va a empezar a generar hemostasia secundaria con activación del sistema de coagulación y con alteración de este sistema de coagulación. Al activarse las plaquetas y el sistema de coagulación, pues va a haber mayor factor tisular que vuelve a esta parte de la cadena, ¿no? La CID es un círculo vicioso. Y bueno, se va a seguir la activación plaquetaria, la formación de fibrina y pues también vamos a tener activación del factor 3. Y bueno, esta es otra imagen que me gustó mucho porque aquí tenemos al endotelio, tenemos a los monocitos, que estos van a generar también la formación de factor tisular y factores inflamatorios. De este lado tenemos que la formación del factor tisular, pues la generación de trombina. Estos receptores también son muy mencionados y son muy importantes dentro de la fisiopatología, porque pues nos van a llevar a contribuir en la inflamación de las células, en la inflamación celular, pero dentro de esta parte de la generación de trombina tenemos que, bueno, el fibrinógeno va a convertirse, va a pasar a fibrina, y esto pues va a hacer que se forme un coágulo. Y pues al mismo tiempo, la P-selectina va a participar en la activación de las plaquetas y esto pues regresa hacia la formación de más factores blandos. Esta es otra imagen en la que pues igual vemos el endotelio normal, aquí vemos el endotelio activado por un daño y pues vamos a ver cómo diversos factores van a ir hacia la activación de la trombina y que algunos otros como el ADAS13 va a ser inhibido por esta activación de la coagulación. Y pues una vez activada la trombina, vamos a tener fibrinógeno, vamos a favorecer la activación plaquetaria y a su vez otra vez hacia la trombina. Y aquí arriba de la imagen vemos los desencadenantes, ¿no? Los puntos cardinales como la infección, la malignidad y las complicaciones obstétricas, ¿no? Algunas moléculas que liberan los tumores malignos es lo que nos va a llevar a la generación de protrombina. Igual que los monocitos en las infecciones nos llevan hacia la formación de protrombina. Y ahorita, bueno, esta es otra imagen con la misma explicación de la que ya tuvimos. Está el endotelio normal, el endotelio dañado, nada más que este se me hizo un poquito más gráfica, porque bueno, aquí vemos los neutrófilos, también vemos los receptores y pues vamos a ver otras moléculas que también se van a ver implicadas, así como la liberación plaquetaria. Aquí, bueno, dentro de las siguientes diapositivas vamos a ver un poco más de la fisiopatología y todo va a ser hacia lo que les explico sobre el aumento de la expresión del factor tisular, la presencia de diferentes factores y cómo pues, los monocitos activados y la superficie de células malignas nos puede llevar hacia este incremento del factor tisular, generando un estado protrombótico. Y a los factores procoagulantes de todas estas patologías, pues los lipopolisacáridos bacterianos, los procoagulantes de cáncer que nos van a llevar a formar factor tisular, el trauma, al haber un trauma, pues la generación de fosfolípidos y la formación de factor tisular, las trampas producidas por los neutrófilos en las infecciones, y pues algunas partículas que son liberadas específicamente por meningococo. También tenemos TNF y la interleucina 1. Esto es parte de la activación plaquetaria, nada más como un pequeño resumen de la interacción que tiene el endotelio activado con la trombina y esta formación de las plaquetas. La pérdida del estado de regulación es la CID es una pérdida de la homeostasis que se tiene con los factores de coagulación, con la cascada y con la activación plaquetaria. Entonces, pues tenemos que el glucocálix, que se veía en la tercera imagen de la trombina. Y pues tenemos que la fibrinólisis en general está alterada y que tenemos que el activador de plasminógeno como el PAI-1 también se van a ver liberados por el endotelio activado. Aquí
y pues es como un esquema resumen que está en el Harrison, que es, tenemos la CID y la generación descontrolada de trombina, que nos puede llevar también al consumo de plaquetas y factores de la coagulación, a depósitos de fibrina en la microcirculación, y estos depósitos de fibrina pues nos llevan a isquemia y a daño eritrocítico y hemólisis, pero que este daño isquémico en los tejidos nos lleva a falla de múltiples órganos. La fibrosis secundaria, pues también nos va a llevar a permeabilidad vascular y a alteraciones en el número D que nos van a llevar a hemorragia. Entonces, pues aquí tenemos las dos presentaciones. Esta es el endotelio del ratón, en donde se ve el fenotipo trombocítico como el fenotipo de hemorragia. El trombocítico, pues generalmente o es más común presentarlo en sepsis, en COVID, en emergencias obstétricas, en paro cardíaco, y el fenotipo de sangrado, pues en trauma, igual en emergencia obstétrica, en cáncer y en algunas infecciones virales. Ahora vamos a realizar el diagnóstico. Para el diagnóstico, pues lo más importante, no podemos identificar, no podemos sospechar algo que no conocemos. Entonces, pues primero, después de esta fase, recordar qué tipo de pacientes o en qué pacientes vamos a empezar a sospechar que puedan estar presentando CID. Con toda la tabla de etiologías, pues vemos que si un paciente está sangrando, un paciente está presentando trombos o trombosis que no se explica, que está bien anticoagulado y que quizá aún así está en un estado trombótico, podemos empezar a sospechar que está teniendo CID. Las manifestaciones clínicas, ahorita vamos a ver una tabla, otra diapositiva, donde, pues bueno, o sea, lo más importante aquí, ya una vez que lo estamos sospechando, es buscar puntos de sangrado. ¿Dónde está sangrando y dónde puede sangrar un paciente? Pues tenemos que buscar de pies a cabeza en dónde puede estar sangrando. Puede haber hemorragias conjuntivales, que no son muy comunes, pero sí pueden llegar a sangrar de conjuntiva y generalmente ya es en estados más avanzados, pero puede haber epistaxis también que se esté asociando a otra causa. Puede haber sangrado en carrillos, porque es un punto de mucha presión, y pues obviamente pacientes hospitalizados que tienen catéteres o que tienen angioaccesos, ver que no estén sangrando de estos angioaccesos. Eso es muy común y es una de las principales formas iniciales, empiezan a sangrar acceso. Pues también buscar sangrados digestivos, sangrados en cráneo, sangrados genitales, sangrados por el recto, o sea, incluso petequias, ¿no? Y pues ver las pruebas de laboratorio, que bueno, vamos a pedir todos los laboratorios que nos ayuden a valorar las pruebas de coagulación, como los tiempos de coagulación, el criminógeno, que va a ser parte de la escala, parte del score, perdón, y pues la biometría hemática. Podemos pedir un flow y si está disponible la actividad de trombina. El dímero D nos es parcialmente útil, tiene un gran valor predictivo negativo, entonces si está normal, podemos ir pensando que no es CID, pero no nos ayuda como tal al diagnóstico. Estas pruebas, en algunos estudios viejitos, como el año 2000, 2002, nos mencionaban que 48 horas. Ahorita vamos a ver uno de los primeros estudios que aprobó la escala ISTH, y vamos a ver que esas pruebas, los autores de ese estudio las hicieron 48 horas. Sin embargo, se recomienda repetirse de 6 a 8 horas porque es una patología que puede estar más estable por la mañana y durante la tarde sufrir una descompensación. Esto, pues, es lo mismo que ya les mencioné, pensar siempre en el escenario clínico, quiénes pueden tener CID, y buscar puntos de sangrado, que es la manifestación inicial más prevalente, que es el 64%, y también podemos tener disfunción renal, disfunción hepática, pues falla multiorgánica, ¿no? Y bueno, son los criterios. Este es el score de ISTH de Mercal. O sea, si ustedes entran la mención, que ahí van a encontrar el TH, y vamos a ver que nos pide el recuento plaquetario, nos va a pedir los niveles de marcadores que nos ayudan a conocer la fibrina, y bueno, el PT en específico y el nivel de fibrinógeno. Es una de las escalas más aprobadas y más estudiadas, al menos, o sea, son estos 4 artículos que se pueden encontrar de una forma fácil. Vamos a ver específicamente este artículo 4,
que tuvo como objetivo hacer la validación de este ISTH score. Fue un análisis de forma prospectiva, en donde el diseño fue una corte observacional descriptiva, en la que pues estudió una población de 217 pacientes que tuvieron sospecha clínica de SID en la terapia intensiva, y al final del estudio pues se analizaron 660 muestras. Lo que se realizó en este estudio fue analizar muestras desde su ingreso hasta 48 horas después. Pues no vamos a profundizar en analizar este estudio como lo haremos en algunas otras sesiones donde sí se analiza a más profundidad, pero pues yo noté que alguna de las debilidades de este estudio es que ellos tomaron como gol estándar la opinión de expertos y el análisis del TTPA. Es un estudio viejito que no tiene eh, ¿cómo se llama como la extensión de los artículos? ¿Se me pone con el lado? Suplemento. El suplemento. El suplemento. Entonces no sabemos en qué se basaron estos expertos, ¿verdad? Pero bueno, lo que nos muestra este estudio es como resultado, pues que tuvo una prevalencia del 34% y que tenía una sensibilidad y una especificidad del 91 y del 97%. En estas dos tablitas, pues ejemplificamos, esta es el score, el ISTH score, y este es el porcentaje de actividad que ellos documentaron, tanto de antitromina como de proteína C. Las blancas son antígenos de antitromina y las grises son de proteína C, y vemos que cuanto más se va elevando el ISTH score, más va a disminuir la actividad de estas dos moléculas. Y también de Kaplan-Meier, en donde pues vemos el desenlace que van a tener a 28 días de mortalidad, el porcentaje, dependiendo del ISTH score, ¿no? Este es otro de los criterios japoneses que también podemos tomar en cuenta, que también estos van a valorar el CIRS y van a tomar en cuenta tres o más, ¿no? Tres o más criterios de este otro score: las plaquetas, el INR, el número de y el fibrinógeno. Entonces, bueno, este es otro estudio que comparó 5 de los scores más importantes. Este estudio que se realizó en Pakistán, pero aún así, pues comparó tanto el japonés junto con coreano, junto con el japonés revisado. Y pues bueno, el objetivo de este estudio tenía igual investigar cuál era el valor predictivo de 5 scores para diagnosticar CID y la relación que este tenía con los resultados que tenían como desenlace el paciente. El diseño de este estudio fue un estudio observacional retrospectivo que pues iba a estudiar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo, el positivo y en general la predicción de mortalidad que nos daban estos estudios. Fue un estudio en una población de 222 registros. Igual fueron registros, no fue algo que ellos hicieran en el momento en el que tenían el paciente, pues es retrospectivo. Y se excluyeron causas, bueno, pacientes que tenían algunas enfermedades, como trastornos hematológicos o que estuvieran en quimioterapia, con anticoagulantes, que tuvieran cirrosis hepática HCC. Estos fueron excluidos del estudio y pues la intervención fue examinar estos registros, donde tenemos que, bueno, aquí nos dan una tabla de resultados de sensibilidad, de especificidad, justo de valor predictivo positivo, de negativo. Y pues tenemos que para ellos el que más tuvo, el que mayor sensibilidad tenía, pues era el score de Corea. Entonces, pero pues aún así los criterios japoneses, el HAM-score, pues no estaba nada despreciable en sus resultados. Esto pues también es una tabla con otros criterios que hay, solamente para que sepamos que hay más criterios. Estamos de la guía británica, hematología, los de la, bueno, están también los de ISTH y pues estos otros dos scores, ¿no? Que también pues los podemos revisar, pero el más usado es el ISTH score y el este algoritmo me gustó porque pues tenemos igual un paciente que pueda tener sepsis y trombocitopenia, que podamos empezar a sospechar de SID. Vamos a analizar pues la historia clínica del paciente, las manifestaciones clínicas, que si este paciente ha tenido exposición a drogas o las comorbilidades,
Y pues vamos a ver que este esquemita nos da tanto los valores de plaquetas como los tipos de coagulación, el número de fibrinógeno, y dependiendo de cómo están de elevados, de cómo están bajitos o que se quedan igual, podemos empezar a pensar si realmente tiene CID, valorar, excluir que no tenga cirrosis o falla hepática aguda, y si el ISTH nos da mayor de 5, pues entonces ya iniciamos un manejo de CID. Y entonces, pues también, si esto nos lleva hacia esta columna, pues vamos a evaluar el nivel de reticulocitos, el nivel de LDH, de bilirrubinas, de aptaglobinas, y esto nos puede llevar a diferentes diagnósticos diferenciales, que pues también es muy importante mantener en mente, y que ahorita vamos a ver más adelante, pues cuáles pueden ser, ¿no? Esta tablita, pues la coloqué aquí, para que de acuerdo a los parámetros de laboratorio podemos pensar si es agudo o es crónico. Tenemos que, pues, en el agudo prácticamente el conteo de plaquetas, los tiempos, el fibrinógeno y algunos factores van a estar disminuidos. Los productos de degradación de fibrina van a estar elevados. El dinero D va a estar elevado, mientras que en el crónico, pues vamos a ver que pues, puede ser normal. Los mecanismos compensatorios han seguido actuando y nos llevan a que varios de estos parámetros pueden ser normales, algunos pueden estar elevados, pero esto nos puede dar una idea de cuál es la presentación. En el prótesis de sangre periférica, en caso de que se solicite, en caso de que se haga, pues podemos encontrar células en cascos, como son esas que tenemos aquí, células fragmentadas, como las que tenemos aquí en estas flechitas, y microesferocitos, ¿no? Que veamos los eritrocitos más pequeños. Y algunos otros posibles marcadores futuros que van a tener ventajas y desventajas, por ejemplo, esta formación de trombina. Esto, pues la ventaja es que va a ser sensible y que en cuanto haya un aumento de trombina, pues nos va a identificar que está presente, ¿no? Pero una desventaja que nos mencionaban es que no vamos a saber la causa. Vamos a ver que se está elevando la trombina, pero no nos va a decir qué. Y los complejos de antitrombina, como ventaja que nos marcan es que puede ser temprano, es un marcador, pero como desventaja, pues dentro de otras cosas está el costo y está que no siempre va a estar disponible y que va a haber una variación entre laboratorios de los resultados, ¿no? El examen de viscoelasticidad que va a detectar si está hacia la hipocoagulabilidad, hacia la isofibrinólisis, y pues principalmente se estudia en sepsis y pues no está disponible en todos los laboratorios, así como pues tiene una baja sensibilidad para hipofibrosis, ¿no? Pues la ventaja es que se va a presentar en altos niveles asociados a sepsis y también lo podemos asociar a la mortalidad. Este es un estudio que se puede realizar, se llama tromboelastografía. Realmente la tromboelastografía se ha probado, se ha estudiado más en contextos quirúrgicos, principalmente en trasplante hepático, porque es una de las cirugías donde más se sangra. Pero está poco utilizado más bien en serie, pero es una herramienta bastante interesante que sí nos puede ayudar a tomar decisiones una vez que el paciente está tanto haciendo trombos como sangrando. Este análisis se hace aquí en el hospital, se hace en el servicio de cirugía cardiovascular y pues vamos a tener que es la representación gráfica de la formación de un coágulo y las características que tiene este coágulo. Vamos a tomar 0.36 mililitros de sangre que se va a mezclar con caolín. Este se va a girar durante 4 a 10 segundos y se va a formar el coágulo. De ahí se va a empezar a analizar y vamos a tener una imagen similar a esta, ahorita vamos a ver una, en donde pues la R va a ser desde la colocación del coágulo hasta la formación de fibrina, lo normal es de 4 a 8, acá es el tiempo de coágulos, la formación del coágulo hasta que este toma mayor forma, mayor fuerza, y esta es de 0 a 4 minutos. Alfa es la velocidad de la formación del coágulo. Esta gráfica de amplitud,
pues vemos que es la interacción de la fibrina y las plaquetas, y este último es el porcentaje de lisis. Este es un estudio, es el resultado de una tumboelastografía, en donde pues podemos ver, pues si es similar a este gráfico, y pues esta es de un paciente, era un masculino de 17 años que hizo CID secundario de infección por hepatitis A. Entonces, este estudio fue de mucha utilidad para saber que el paciente, aunque estaba sangrando, aunque tenía sangrado de acceso, tenía epistaxis y tenía sangrado del tubo digestivo, a pesar de presentar esas manifestaciones clínicas, este estudio dio para que su estado era de hipercoagulabilidad, a pesar de las manifestaciones de sangrado, y esa era la razón por la que él estaba en falla multiorgánica. Después es algo de conocer, no es algo que se tenga en todos lados, pero pues sí es interesante saber que podemos realizar este tipo de estudios que, como les dije, se han realizado más en cirugía, pero que también podemos utilizar en algunas ocasiones, en algunos contextos clínicos en CID. Y bueno, esto me gustó mucho porque nos da los parámetros del laboratorio con las anormalidades que podemos encontrar. Y si esto está normal, bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? Si el fibrinógeno, si hay una reducción del fibrinógeno, ¿qué otras causas podemos tener? Esto me gustó mucho porque pues no todo lo vamos a asociar siempre a SID. Tenemos que tener este juicio clínico de decir, bueno, a lo mejor es otra causa lo que está teniendo, por lo que está teniendo estas alteraciones de laboratorio, y tomarlas en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos muchos, pero dentro de los principales es la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico y la trombocitopenia inducida por heparo, ¿no? Entonces aquí es otra tabla, usamos las tablas, y bueno, donde tenemos la cirrosis hepática, la cardiomiopatía trombótica, la trombocitopenia inducida por heparina, el síndrome de Hess, en donde pues vemos que dependiendo de su conteo plaquetario, del perfil de coagulación y de algunos otros hallazgos que nos hagan pensar en otras posibles epidemias. Ya pasando al tratamiento, es muy importante que tomamos en cuenta que el principal o la piedra angular del tratamiento de CID es tratar la causa. Y pues también en lo que se trata la causa, en lo que se mejora la sepsis, en lo que, pues digo, el cáncer a veces no lo vamos a lograr, pero podemos tener un manejo de soporte. Este soporte pues puede ser hemodinámico, respiratorio, transfusiones, reanimación hídrica, vigilancia estrecha, porque como ahorita vamos a ver, no siempre van a indicar las transfusiones. Entonces hay que estar vigilando al paciente tanto en laboratorios como en clínica para saber en qué momento se le va a iniciar. Justamente aquí pues no se recomienda la reducción de plaquetas y de factores de la coagulación si no tenemos sangrado. Entonces hay que estar haciendo una evaluación constante para ver si empiezan a sangrar. Y pues también tomar en cuenta que si se administran plaquetas, el incremento de estas en el conteo de laboratorio pues puede ser menor al esperado, porque aunque estemos poniendo administrando la transfusión, pues también va habiendo un secuestro, un uso de estas plaquetas. Entonces, bueno, la transfusión de plaquetas específicamente es para llevar, más de 20,000 o más de 50,000 si hay sangrado. Esa es como la meta que tenemos, ¿no? Y es aprobado en caso de que el paciente esté sangrando o que vaya a pasar alguna intervención quirúrgica, algo que nos lleve a ese riesgo del sangrado, ¿no? Y pues generalmente es de 1 a 2 unidades plaquetarias, ahorita lo vamos a ver. El plasma fresco congelado, pues vamos a ver que va a ser, en caso de que haya sangrado, que los tiempos de coagulación estén prolongados y que el fibrinógeno esté en menos de 50. Entonces, generalmente los plasmas frescos congelados se van a calcular por kilo, de 10 a 15 por kilo de peso. Vamos a tener que, sí, a veces hay que administrar, hay que pasar bastante cantidad de plasmas, pero se tienen que calcular por kilo. Y los precipitados, las metas, es mayor de 100 de fibrinógeno, y el plasma, pues, con el fibrinógeno mayor de 100, y en caso de que los tiempos estén prolongados y haya sangrado, podemos administrar plasmas frescos congelados.
La tromboprofilaxis, pues justamente es para evitar microtrombos. Principalmente se ha encontrado que lo que más nos puede ayudar son las heparinas de bajo peso molecular y pues posibles contraindicaciones de esta tromboprofilaxis son el sangrado activo, que puede ser que sea realmente significativo, que tenga plaquetas menos de 50.000. Si ya tienen plaquetas menos de 50.000, se tienen que extender la tromboprofilaxis, o que se trate de un traumatismo. Y también, pues, que se esté pensando en alguna intervención quirúrgica, algo que haga sangrar más al paciente. Dentro de algunos tratamientos que no están aprobados, pero que también es interesante conocer, está la trombomodulina, que es un complejo con trombina que va a inhibir su actividad y va a amplificar la formación de proteína C activada. Y pues se ha encontrado que no es significativa. Se realizó el estudio que se llama Scarlett, que es donde pues el objetivo era ver si la trombomodulina nos ayudaba a disminuir la mortalidad a 28 días. Fue un estudio de fase 3, randomizado, de doble ciego, controlado por placebo, fue multicéntrico, se realizó en 26 centros, fue multinacional, fueron 816 pacientes, y pues estos pacientes que fueron ingresados a este estudio pacientes con coagulopatía que se asociaba a sepsis y que fueron tratados algunos con un bono intravenoso de trombomodulina y algunos con placebo. Esto fue durante 6 días y estos fueron los resultados. Vemos que realmente, incluso en esta etapa de Kaplan-Meier, vemos que el placebo fue un poco más elevado que la administración de trombomodulina. No se encontraron resultados significativos de esta trombomodulina en estos pacientes, ¿no? La proteína C, que también se estuvo estudiando como un primer anticoagulante natural, y fue aprobada en sepsis, ¿no? En un inicio se realizaron estudios controlados aleatorizados donde parecía que sí nos iba a ayudar, que sí podía ser beneficioso, pero después se hicieron otros donde no se encontró que hubiera un beneficio real. Y el inhibidor del factor tisular también se realizaron diferentes estudios donde no se mostró beneficio en la supervivencia de los pacientes. Y pues la administración de factores de la coagulación también puede ser administrado en pacientes con sangrado mayor y con tiempos de coagulación bastante prolongados, incluso 15 veces al valor normal. Esto nos puede ser beneficioso porque a veces hay que administrar una gran cantidad de plasmas frescos o de plasmas frescos, y esto nos puede evitar la sobrecarga de la administración de estos factores de coagulación, nos puede evitar la sobrecarga en pacientes que pues no puedan, que ya la presenten o que tengan un alto riesgo de sobrecarga de volumen, ¿no? Y pues contiene factores dependientes de la vitamina K, así como la proteína S, la C y la vitamina. Los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, realmente no se recomiendan en todos los pacientes con CID. Sí es bien aprobado en hemorragia postparto y en algunos casos de cáncer, como pues los que ya mencionamos, sí puede ser utilizado, pero siempre se tiene que utilizar con precaución porque pues sí nos puede generar mayor presentación de trombos. Y bueno, esta tabla está bastante bien porque pues, nos habla sobre el volumen, el tipo de componente de transfusión, lo que contiene, las indicaciones y la dosis, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en Seiden no está aprobada la sangre, pero pues sí están los plasmas frescos congelados. Esta tabla pues les puede ser útil para la vida porque menciona todas las indicaciones y las dosis. El plasma fresco congelado, pues el volumen es de 200 a 300. Vamos a tener que tiene todas las proteínas plasmáticas solubles y los factores de coagulación. Aquí está muy pequeño, no se alcanza a ver, pero pues es de 10 a 15, lo que ya habíamos mencionado. Incluso hay algunas literaturas que mencionan hasta 20 mililitros por kilo de peso para administrar. Los crioprecipitados que tienen un volumen de 10 a 20, que contienen fibrinógeno, factores 8, 13 y el factor de Montgomery, y pues las unidades de actores plaquetales, ¿no? Que una unidad es lo mismo que 5 féresis y el volumen que pueden. Y este es un algoritmo de tratamiento. Entonces, pues tenemos que, si el paciente está asintomático, podemos, sin que las plaquetas estén menos de 50.000,
que no esté sangrando, aunque los factores de coagulación estén prolongados y el fibrinógeno esté bajito y la ISTH score nos de más de 5, podemos iniciar la tropoprofilaxis. Sin embargo, pues tenemos que hacer la evaluación constante y si el paciente empieza a sangrar, pues ya mencionamos en qué momento vamos a suspenderla y en qué momento vamos a iniciar la administración de estos factores. Y pues este es lo mismo, nada más que en diferente orden, pero y el pronóstico de estos pacientes, pues lo mismo que mencioné durante la clase, hay que identificar la causa y corregirla. Y el tiempo de resolución de estos pacientes va a depender mucho de cada paciente, del estado hepático y del estado de la médula ósea. Entonces, pues sí se torna un poco difícil porque pues hay pacientes hematológicos que su médula ósea no va a responder. Y pacientes cirróticos o pacientes en falla hepática aguda, donde tampoco van a responder. Y los laboratorios se normalizan días después de que se resolvió el precio. La mortalidad en general es de 30 al 40%. Y pues eso sería todo. Y de nuevo, bienvenidos. ¿Preguntas, comentarios? Creo que tal vez Iba a preguntar. un comentario de las escalas, como dice, muchas escalas internacionales de la coreana. De todas ellas, las cuatro que más se han utilizado en relevantes prescripciones en la coreana, la SDH, la MHW y la YAM. Aquí vamos puntualizado la patología, pero cada una de estas puede ser útil dependiendo de la bibliografía que estamos pensando de la población particular asignada. Por ejemplo, León menciona que las sepsis, las dos más utilizadas que tienen mayor sensibilidad son la coreana y la YAM. Son las dos que se han demostrado que son más útiles en el momento de sospechar CID de contexto. Pero paciente con malignidad de cualquier tipo, principalmente hematológicas. La que más tiene utilidad y es más específica es la JMHW. De los criterios contemplan eso, la malignidad. En caso de que sea un portraumatismo, igualmente la JMHW para procesos más específicas sobre los efectos fiscales. Y pues digamos que el SPH, pues es patógeno, así como la tradicional, es la que se realiza internacionalmente. Pues para todas sirven, pero obviamente cada una de las otras tienen como un poco de prevención a utilizar en nuestros sospechos. ¿Vale? Creo que también parte un poquito de la importancia de esto es, usualmente no llegas al diagnóstico de Seiden hasta que como que es muy evidente, ¿no? Entonces siempre es como tenerlo en cuenta, pero como parte integral de algún otro fenómeno de aparición. Pues usualmente es como en el abordaje de una trombocitopenia o en el abordaje de un paciente que está sangrando y que no se conoce la causa, o en el abordaje de tiempos de prolongación o tiempos de coagulación elevados. O sea, justo todos estos parámetros, productos de degradación de fibrina, de fibrina, tiempos de coagulación, prolongación de los tiempos y plaquetas bajas. O sea, cuando los valoras como parámetros aislados, pues, puede que en el panorama general no tengas en mente el diagnóstico a menos que ya lo hayas leído. Y justo para eso es como que el conocimiento que se adquiere en las clases es como un poquito hacerlo sensible, incrementar la sensibilidad de ustedes ante cosas que van a ver en hospitalización y que no se les va a positivo. Porque de repente pasa que el paciente está chocado y las plaquetas un día antes estaban en 100,000 y de repente al día siguiente en 50,000 y al día siguiente en 20,000 y está consumiendo plaquetas. Si ustedes nada más analizan las plaquetas sin contemplar como el panorama general, pues ahí es donde se van muchos diferencias. ¿Sí? O sea, siempre tengan un abordaje al que anclarse
para llegar a un diagnóstico o ampliar sus diagnósticos diferenciales. La CID es un diagnóstico incluso que podría yo decir difícil. ¿Por qué? Porque siempre aparece en el contexto y es un marcador de gravedad de un paciente crítico, ¿no? Sea un paciente escéptico, sea un paciente en la UCI, sea un paciente hepatópata, pues, ¿no? Y de hecho puede coexistir dada la gravedad del diagnóstico previo. Entonces, para asociar, porque esto ocurre mucho en pacientes sépticos y hepatópatas, asociar como que este paciente está en SEIDE, siempre se debe contemplar que la SEIDE aparece en el contexto de un factor precipitante y tal vez eso es una de las cosas relevantes de esta planta. O sea, una SEIDE no va a aparecer de la nada. Una SEIDE siempre va a tener un factor desencadenante, ¿no? Así como lo tendrá la trombocitopenia y los centros de coagulación prolongados en el paciente cirrótico, así como lo tendrá el choque séptico y asociado a sepsis en un paciente infectado, ¿no? O sea, el criterio necesario para tener SEIDE es algo que lo precipita. De los principales que generan esta coagulopatía son infecciones, neoplasias y traumas, que tal vez es por orden de prevalencia lo que tienen que ir a buscar. Si ustedes ven que un paciente se está comportando con un patrón específico de SEIDE, usualmente es un paciente que consume plaquetas o que sangra sin causa hasta el momento aparente, pues, porque tienen tiempos de prolongación elevados. Ahora, a medida de la causa que SEIDE no se trata, pues esa SEIDE va a empeorar. Y la realidad es que solo es una manifestación de algo más grande que es una disfunción orgánica múltiple, usualmente. Como dijo Leo, ¿no? O sea, muchas cosas, porque también ha pasado en el de las trombocitopenias que piden prótesis de sangre, ¿no? Y que ven estos cositos, ¿no? O sea, si ustedes analizan este tipo de coagulopatía cuando se complica, al final, dentro de las microangiopatías trombóticas, un fenotipo es la coagulopatía y este fenotipo es por SEIDE. Es decir, las microtrombosis que se generan por la activación de esta cascada de coagulación, al final lo que va a generar o puede generar es una anemia hemolítica intravascular de etiología no inmune, ¿no? Que ya es el fenotipo todavía más severo de una SEIDE, pues puede ser o no esa microangiopatía causada por la misma SEIDE o por la causa subyacente de la SEIDE, que son fenotipos neoplásicos, y de los principales fenotipos neoplásicos son los hematológicos, las leucemias mieloides agudas y las leucemias promielocíticas, ¿no? Y de los pacientes infectados, de los pacientes sépticos y de las autoinmunológicas. Tal vez lo relevante de aquí es, pues, cuando analicen clínicamente o bioquímicamente a un paciente, analícenlo en el contexto general, pues, siempre tengan un abordaje bien claro, diagnósticos diferenciales y saber que la SEIDE, el tratamiento que va a salvar la vida de una SEIDE es tratar la causa. A menudo, o aunque ustedes transfundan plasmas frío precipitado, pongan heparina, si no tratan la causa, o si no dan por la causa, va a ser en vano porque este ciclo de retroalimentación positiva al final va a llevar a la muerte. Y pues, yo creo que, bueno, muy buena. Gracias. Muy bueno. Sí, yo puedo empezar. Y no siempre tenés disponibles los crioprecipitados, ¿no? Aquí generalmente van a conseguir lo que pidan, pero piensen que desgraciadamente no todos se van a quedar a trabajar aquí. Entonces, cuando vayan a un hospital de segundo nivel, pues cuando mucho tendrán en ocasiones solamente heparina no fraccionada y y plasma fresco congelado, ¿no? Entonces, hacía un comentario que es importante, que bueno, siempre, en muchas ocasiones hay que considerar la situación clínica del paciente y no es lo mismo pasar cuántos mililitros en un crioprecipitado que pasar 250 mililitros en cada plasma, ¿no? Entonces, o 100 mililitros por cada plasma. Y al final de cuentas son pacientes que no se van a llevar solamente un plasma, van a llevar una dosis considerable de hemoderivados. Entonces,
siempre tener en cuenta las posibilidades que también con recursos limitados se puede atender la patología, ¿no? El uso del plasma fresco, la heparina no fraccionada bien calculada, ya sea a dosis profiláctica o a dosis terapéutica, ya sea en inyección o en bolos cutáneos, son opciones que si bien es cierto en las guías no lo marcan como de primera línea, porque las guías se hacen en países de primer mundo para países de primer mundo, nosotros tenemos opciones de un poquito low cost, ¿no? Sí. Bueno, incluso aquí podemos tener opciones muy elegantes, ¿no? O sea, es muy difícil conseguir concentrado en trombina, pero aquí se puede conseguir, por ejemplo, para pacientes pediátricos, para pacientes que van a entrar a cirugía cardíaca. Una vez tuvimos una paciente que está contexto una falla orgánica múltiple, consigue, ya estaba sobrecargada, que estaba mal y entonces, o sea, hay cosas que se pueden, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Pues aprovechenlas, ahí se puede hacer con el histograma. Los nichos ya querían comprar un tromboelastograma. Tromboelastograma. Para usarlo. Yo creo. No por eso. Entonces, o sea, si no todas estas cosas, porque eso se puede hacer aquí. Muchos respuestas. Muy bien. Listo. ¿Quién va a la sesión? Vayan. ¿Tuvieron ingreso?